Bueno, muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a todas y todos a la Cátedra Colombia Bioazul dos Mares, un país, explorando la biodiversidad marina. Estamos hoy dando inicio a la sesión 5, que básicamente se orienta recorriendo los ecosistemas y hábitats marinos y costeros. En este caso nos enfocamos hacia el plancton marino y hacia los mares profundos. En esta oportunidad tenemos la compañía y la grata compañía de dos investigadoras reconocidas en los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Por una parte está la doctora María Isabel Piales y por otra parte está la doctora Elvia Escobar Briones, ella es de México. Em, entonces vamos a dar inicio a la cátedra en el día de hoy. Iniciamos con la profesora María Isabel Piales. Ella nos va a dictar la charla El plancton marino sustento la vida en el mar. La doctora Marisol Piales, perdón, es bióloga marina, hizo la maestría con nosotros y después hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Bremen. Actualmente es docente o profesora del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Ha trabajado en plantas de hace más de 25 años, inclusive creo que la tesis de doctorado se enfocó hacia estudio del plancton, en el entendimiento de la biodiversidad, la ecología de sus comunidades, la adaptación al cambio climático y en los últimos 3 años se ha dedicado hacia el estudio del efecto de las contaminantes de microplásticos en las comunidades planctónicas. Entonces, pues sin más preámbulo, me permito darle la palabra a la doctora María Isabel Piales. Bienvenida, María Isabel. Eres muy amable de tu parte y tienes la proyección, el espacio para ti. Bueno, buenas tardes. Primero me disculpo. Estoy con la voz un poco dañadita. Eh, Creo que acá en Bogotá, como nuestra calidad de aire no está muy buena, estamos sufriendo casi todo el mundo las consecuencias de eso, lamentablemente. Desde ayer estoy sin voz. Lamentablemente me disculpo. Y de segundo, me quiero también desearle a todos, porque hoy la sesión está dominada por mujeres y hoy es el Día Internacional de la Mujer. Así que mi más sentidas felicitaciones a todas las mujeres que están hoy en esta sesión, mujeres científicas que nos toca duro en esta carrera, y también un especial saludo a la doctora Elba que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, entonces, como el profe Néstor nos lo dijo, yo vengo trabajando con plancton hace más de 25 años. Y bueno, hoy vengo a contarles un poco esa experiencia y contarles pues qué es la biodiversidad de este grupo de organismos en el medio marino. Entonces para eso pues voy a darle paso a mi presentación, voy a cerrar la cámara y voy a iniciar con la presentación. El título que yo le quise colocar hoy a la charla es El plancton marino como sustento de la vida en el mar. Entonces, la primera parte de mi charla, quiero contarles un poco por qué es tan importante los trabajos que se hacen alrededor de este grupo taxonómico o grupos taxonómicos que lo comprenden. Y después quiero contarles un poco, pues, lo que se ha hecho en Colombia, en qué estado estamos, cómo hemos venido trabajando en diferentes tópicos, las diferentes universidades, y contarles un poco la experiencia de lo que ha sido, pues, mi trabajo a lo largo de estos últimos años. Entonces, pues, para iniciar, primero quiero contarles qué es el plancton, que son ese montón de cosas pequeñitas que se ven en la foto de la mano izquierda, que parecen como extraterrestres metidos en una gota de agua, pero pues son organismos muy pequeños, algunos grandes, lo vamos a ver más adelante, y su nombre viene de la palabra errante. Quiere decir que ellos se dejan llevar por las corrientes y no tienen la suficiente movilidad para quedarse en un sitio, más que lo que ellos usan a través de sus diferentes estrategias, aprovechando las mareas, las corrientes y la dinámica oceanográfica. Entonces ellos se ven muchas veces modulados por estos elementos del mar que son las corrientes y las mareas. En este grupo, aquí por ejemplo vemos una imagen desde el espacio
tomada de la parte satelital, donde vemos que esos organismos son tan pequeños, pero que los podemos ver desde el espacio con un color azul eléctrico, como lo vemos en esta imagen de la derecha, o este azul fosforescente o acá, que nos va mostrando cómo se van moviendo esos pequeños organismos y que se agregan en grandes cantidades para moldear la dinámica del alimento en el mar. Este grupo del plancton tiene diversos organismos ahí, no solamente animales, como los vemos acá, sino que ahí también podemos encontrar un gran grupo de protistas, que son organismos generalmente unicelulares y donde hay una gran cantidad de microalgas, por ejemplo. Podemos encontrar también plantas, algunas macroalgas o algas rojas que están incluidas ya dentro de los grupos de las plantas. Los hongos, algunos mohos también viven en la columna de agua y se les ha denominado plancton. Y también tenemos un grupo de bacterias y arqueas que están incluidas aquí, que son como donde originó gran parte de la vida en el planeta. Entonces, como vemos, pues en el plancton encontramos siempre muchos organismos de todas las formas y adaptaciones posibles. Para estudiarlas, nosotros usualmente pues lo hacemos con una clasificación artificial, donde la mayoría de las veces, como vemos en esta gráfica, tratamos de capturar los organismos a través de unas redes de plancton, que son unas redes especiales que se tiran desde un buque oceanográfico o desde una lancha y que se hacen unos determinados arrastres para colectar los organismos. Uno generalmente pesca una mínima parte de lo que encuentra, pero también encontramos organismos mucho más pequeños. Aquí lo vemos entre las 0.02 micras hasta las 20 micras, y estos organismos generalmente se colectan recogiendo agua, colectando agua directamente del medio. Pero también podemos encontrar organismos muy grandes, como algunos de estos que vemos en la parte tope de la figura, que pueden llegar a medir hasta 25 metros. Estos primeros grupos, generalmente encontramos un grupo muy importante que es el pico y el nanoplancton. Estos dos grupos de organismos se encargan de digerir gran parte de la materia orgánica presente en la columna de agua. Entonces, cumplen un papel fundamental en el ciclo de los nutrientes en todo el océano. Después de esto tenemos el microplancton, que es quizás uno de los que más podemos ver fácilmente al microscopio ya, y entonces lo capturamos generalmente con redes, y generalmente está compuesto en su mayoría de un gran grupo de organismos fotosintetizadores, pero también podemos encontrar algunos grupos depredadores o que son omnívoros y que también hacen parte importante de este grupo, como son los radiolarios, los foraminíferos y los ciliados. Después de esto viene otro grupo, como el que vemos en la fotografía, que es, digamos, el que ya se ve en el estereoscopio, que es donde está la gran cantidad, la mayor parte del componente del plancton, que está entre las 0,2 y las 200 micras. Y en este grupo encontramos a casi todo el universo metido aquí en los grupos de los diferentes taxones. Podemos encontrar crustáceos, moluscos, nidarios, equinodermos y peces. Vamos a darnos cuenta que estos organismos, algunos permanecen toda su vida aquí y algunos solo permanecen parte de ella en la columna de agua. Después siguen estos grandes que son el macroplancton, que generalmente está conformado por todos esos organismos gelatinosos, gran parte de los ctenóforos, ketognatos, terópodos, que es un grupo de moluscos que vive todo el tiempo en la columna de agua, los podemos encontrar aquí, y son organismos que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros. Y por último, tenemos un grupo que se llama el megaplancton, que es donde encontramos
dos grandes grupos, uno que son el sargazo y el otro las grandes medusas. Estas generalmente viven en zonas oceánicas y muy pocas veces las vemos cerca a la costa. Entonces, como ven, podemos dividir su estudio según el tamaño, pero también podemos mirarlo según su rol trófico y quizás esta es la forma como más se trabaja el plancton. En especial, pues los que nos especializamos generalmente tomamos una vía o la otra. De mi experiencia, yo comencé trabajando con el fito, con todo lo que eran las microalgas, pero después me enamoré en el doctorado del zooplancton y ahí me quedé. Entonces, digamos que tengo una experiencia con ambos, pero realmente uno generalmente se especializa en uno de ellos, porque en ambos los grupos son súper extensos y de todos hay algo para aprender de ellos. Entonces, miremos por qué es tan importante estudiarlos. Esto es algo que siempre nos dicen, bueno, ¿y esto por qué estas cosas tan chiquitas, para qué las estudiamos? No tiene sentido, eso es un estorbo ahí en el agua. Pues resulta que gran parte de ellos, en su mayoría los fotosintetizadores, producen entre el 50 al 85% del oxígeno total del planeta. Y como lo vemos en la caricatura, ellos son los pobres que siempre me los bulean porque no me los dejan mostrar lo que realmente pueden hacer en el planeta. Entonces el mérito siempre se lo gana las selvas, los árboles. Sin embargo, ellos aportan gran parte del oxígeno que tenemos en el planeta. Y por otro lado, hacen parte de una red trófica súper importante en lo que corresponde a la columna de agua, porque son el alimento para muchos de los organismos que pasan o temporalmente o todo el tiempo en la columna de agua. Entonces, fíjense que aquí tenemos los grandes productores, que son los fotosintetizadores. De ahí tenemos todos los que son carnívoros o herbívoros o omnívoros, y ellos sustentan al pescadito que al final nos comemos, que es la sardina, el jurel, la anchoveta, porque ellos se alimentan de estos organismos. Entonces, hacen parte fundamental de la red alimenticia que conforma el océano. Y por otro lado, tienen una tercera función, que es la de contribuir en la bomba biológica de carbono. ¿Y cómo lo hacen? Aquí, pues, en esta gráfica más o menos les muestro todo ese fitoplancton que es producido, es pastoreado, pero gran parte de esto es o se va directamente porque se lo comen, ¿sí? Por predación, como lo vemos en estas flechitas, o cae como materia orgánica. Y al caer como materia orgánica, entra a la vía como del bucle microbiano, donde se trata nuevamente de que todos esos nutrientes ingresen nuevamente a la cadena alimenticia, aportándolos nuevamente al fitoplancton, o finalmente muchos de ellos son exportados a la profundidad, como se ven acá, y también son el alimento de todo el fondo marino. Entonces, son como la bomba alimenticia en todo el océano, no solo en la columna de agua, sino también en la parte del fondo. Todo esto se ve modulado por varios procesos. Algunos de ellos son procesos físicos, otros son procesos biológicos. Y muchos de ellos modulan algunos movimientos. Movimientos muy pequeños, porque no son movimientos como los de un pez que tiene unas aletas o una tortuga que se puede desplazar a grandes distancias. Ellos lo que hacen es aprovechar las corrientes y hacer algunos movimientos para poderse mantener en ellas. Entonces ellos son afectados por diferentes procesos físicos, como la densidad de las masas de agua, las convergencias y las divergencias, los giros y jets, que son movimientos del viento y la corriente contra la costa, los surgimientos o hundimientos, como el que tenemos en el norte del Caribe colombiano, en la Guajira, turbulencias, que es, por ejemplo, cuando estamos en época de vientos,
los frentes de mareas, los efectos insulares, como todo lo que se ve en la reserva de Seaflower, y algunos otros movimientos físicos o químicos que se han descrito por los oceanógrafos, como este que les muestro aquí, que es la circulación de la muelle. Pero también hay efectos biológicos donde ellos pues tratan de, uno, buscar el alimento a través de la herbivoría y la depredación, pero también tienen movimientos para la reproducción y desarrollo. Entonces, como vemos, no son tan pasivos como hace muchos años lo pensábamos. Por ejemplo, en el caso del fitoplancton, ya se sabe que ellos tratan de estar en el lugar óptimo donde pueden fotosintetizar. Entonces, generalmente este grupo se distribuye en la columna de agua, en la zona fótica, tratando de optimizar la mayor cantidad de luz y poder hacer fotosíntesis. Pero ellos pues finalmente caen. Lo que se ha visto es que ellos tienen algunos movimientos independientes de turbulencia o de turgencia interna en su cuerpo que les permite mantenerse, y por eso es que la mayor densidad de estos organismos los encontramos en el pico de la pycnocline, como lo vemos en esta gráfica. Esto es publicado de un artículo del 2020 donde nos explica un poco más en detalle esto. Y el zooplancton también tiene una mayor movilidad, pues como tiene aleticas, tiene paticas, tiene antenitas, entonces ellos logran moverse entre la noche y el día en las diferentes capas de agua y tienen unos procesos de migración vertical donde con la ayuda de la marea logran moverse en la columna de agua. Y finalmente lo que hacen es una dispersión también, como lo vemos en esta tercera imagen acá, de la materia orgánica. Entonces, el hecho de estarse moviendo en toda la columna de agua es como si yo estuviera todo el tiempo fertilizando el mar. Entonces vamos a entrar un poco en el grupo de fitoplancton. Aquí generalmente tenemos a todas las microalgas. En especial, digamos que las más estudiadas son las diatomeas y los dinoflagelados, y también un gran grupo de las ocrófitas. Y aquí están generalmente, por ejemplo, los cocolitofóridos, que son muy importantes actualmente para la producción de oxígeno en el planeta, y otros grupos de pequeñas algas que poco se estudian. Generalmente uno siempre oye hablar de estos que vemos en la imagen, que son casi en su mayoría diatomeas. Y el otro grupo, que es como el muñequito que tenemos aquí, que es un dinoflagela. Y otro de los componentes del fitoplancton son las cianobacterias. Estos grupos generalmente pueden estar entre las 2 y las 200 micras. En Colombia, pues nosotros venimos estudiando este grupo desde hace mucho tiempo, o sea, no son estudios recientes, se tiene una buena recopilación. Aquí más o menos les quiero mostrar la información que hay para Colombia, tanto del Pacífico como del Caribe. Y por ejemplo, en 1963 tuvimos la oportunidad de tener, cuando apenas estaban haciendo las prospecciones de pesca de atún, entonces se hicieron unos cruceros donde se tomó plancton y ahí se reportaron las primeras especies de fitoplancton para el Pacífico colombiano. De ahí en adelante tuvimos un proyecto que duró hasta hace creo que unos 5 años. En estos días le estaba preguntando a uno de los profesores que creo que estuvo aquí también, que fue el profesor Mancera, que si esto había continuado, y él me dice que no. El ERFEN era una iniciativa que se tuvo desde 1976 para hacer el monitoreo del fenómeno del Niño. Y se tenía una grilla muy interesante de todo el Pacífico colombiano, y ahí se logró hacer una muy buena catalogación de lo que eran dinoflagelados y diatomeas. Y hay diferentes tesis, trabajos, publicaciones hechas alrededor de muestras tomadas con este proyecto que duró
casi hasta el 2015. Otros cruceros que han ocurrido pues en el Caribe, si se dan cuenta, han estado marcados generalmente por embarcaciones de gran calado, con cruceros oceanográficos. Y aquí pues vale la pena mencionar al que tenemos en la foto, que fue uno de los grandes fitoplantólogos que tuvimos en Colombia, que desafortunadamente pues partió hace ya unos 3 años. Y él estuvo todo el tiempo dedicado a la taxonomía del fitoplancton. De él podemos encontrar muchos trabajos publicados. También hizo parte de la Universidad Nacional, hizo su maestría en la universidad. Así que pues fue una persona que trabajó bastante en este tema. Otros aspectos que se han trabajado es con el fitoplancton se puede trabajar también la parte a través de los satélites. Y a través de eso, pues también se han hecho trabajos de pigmentos y productividad. Y hay publicaciones de esta persona que es Mueller Carger y de Andrés Franco. Ellos han trabajado bastante en el Caribe. Hacia el año de 1988 estuvieron mostrándonos cómo era ese comportamiento del Caribe en cuanto a su productividad. De ahí en adelante podemos pensar que hay mucha gente involucrada, entre ellas el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, obviamente, que siempre ha tenido albergado pues a grandes personas. Sé que últimamente, por ejemplo, es el doctor Arteaga, que ya se doctoró hace muy poco, estuvo trabajando también con microalgas. Entonces, este tema es algo que se ha venido trabajando desde diferentes tópicos y que, digamos, no somos ajenos a él. Si lo resumimos, hemos trabajado en la diversidad marina, morfológica y de pigmentos, en la estructura comunitaria de diatomeas y dinoflagelados, en entender las imágenes satelitales y de color del océano, en evaluar la productividad primaria. También hemos trabajado otro tema que es el control y gestión de las aguas de lastre. Las aguas de lastre fueron una problemática hace algunos años porque no se tenía una reglamentación, y son las aguas que traen los buques de carga que llevan de un lado para el otro generalmente unas bolsas de almacenamiento para poder, cuando la carga está llena, sacan agua, cuando el buque está vacío, le llenan agua. Entonces esta agua se mueve entre los diferentes océanos y mares y puertos. Y en algún momento fue un problema porque a través de esto se introdujeron especies que no eran nativas. Entonces, actualmente ya la DIMAR tiene un seguimiento de esta parte. Y los dos temas, digamos, que más se están trabajando actualmente es el de las floraciones algales nocivas, donde pues ahí se ha intentado hacer un trabajo para que se reconozca, sobre todo en Colombia, los potenciales tóxicos que pueden tener algunas de nuestras especies y que debido a la eutroficación pueden desarrollarse en algún momento floraciones algales. Y lo último que se viene trabajando es sobre lo de acidificación del océano. Pues en estos organismos también se puede ver el efecto del cambio climático a través de estos pequeños organismos. Esta es más o menos la grilla que se ha trabajado en todo el Pacífico colombiano. Si se dan cuenta, es una grilla bastante grande, con muchos muestreos, algunos más intensificados en algunas áreas, generalmente en la zona costera, en Tumaco y Buenaventura también se resalta que se tienen muchos trabajos porque son los centros donde está la Universidad del Valle, y que tienen generalmente trabajos cerca de la zona. Y en el Caribe colombiano, lo que más hemos trabajado, pues es como una grilla que más o menos ha delimitado el INVEMAR, donde siempre ha estado monitoreando las zonas costeras y la reserva de Sea Flower,
que es pues otra de las áreas importantes para el Caribe colombiano. En biodiversidad, hasta el momento tenemos catálogos y bases de datos, principalmente de diatomeas y dinoflagelados, pero aún lo que corresponde a esas algas de menor tamaño, que son las que les mencionaba, cocolitofóridos, cianofitas, de esos grupos poco se ha reportado porque no se les ha puesto el interés suficiente. En las zonas oceánicas, quizás han sido las más trabajadas, y en la zona costera lo tenemos, pero de una manera muy puntual. No hay un consenso de un trabajo sobre todo el Caribe colombiano o sobre toda la línea del Pacífico. En cuanto a la función de los grupos, porque pues ellos aportan a grupos funcionales, sabemos que algunos pueden ser indicadores biológicos de masas de agua como más condiciones neríticas u oceánicas, y debido a ese gran proyecto que tuvimos del ERFEN, del fenómeno del niño, logramos determinar algunas especies que son indicadoras de niño. ¿Sí? Entonces, miren, aquí les pongo el ejemplo. Esta es una que se utiliza para esa identificación. Grupos como aptófitas y crisófitas, sí es muy poco lo que se conoce y los trabajos son muy puntuales para ambas costas del Caribe y del Pacífico colombiano. Aquí les muestro un trabajo que hicimos. Yo muchos años estuve trabajando con el Parque Corales del Rosario, Parque Corales del Rosario de Profundidad, y ahí logramos hacer unos catálogos interesantes donde pudimos hacer una catalogación por lo menos de las especies que se encuentran en la zona de este parque. Entonces, pues, de eso se intentó hacer un trabajo de tesis y pues ahí estamos con ese trabajo que todavía está pendiente. Del color del océano, lo que podemos concluir es que pues nuestras aguas no son muy productivas. En el caso del Caribe colombiano, es una región muy oligotrófica, como lo vemos en esta imagen de la derecha, donde se ven colores muy azules y quizás unos puntos rojitos. Estos puntos rojitos corresponden a las zonas de mayor productividad, que se deben a la descarga de los ríos, ¿sí? Por ejemplo, esta es de acá, es la descarga del río Magdalena. Esta se debe a la Surgencia, que es la del norte del Caribe colombiano, en La Guajira, y estas a las descargas de los ríos que surten en esta parte del Caribe colombiano. En el Pacífico tenemos la misma situación. Es un océano con una productividad relativamente baja que se modula mucho de acuerdo a las épocas del año, cuando tenemos la entrada de estas aguas frías que vienen del Golfo de Panamá y enriquecen parte de la costa del Pacífico colombiano. Pero en general, digamos que la parte norte es más pobre y la parte sur es un poco más rica en productividad primaria, pero es por la descarga de los ríos que aportan nutrientes y permiten que esta zona sea un poco más productiva. En cuanto a floraciones algales nocivas y no nativas, en el Pacífico colombiano son pocos los eventos conocidos sobre floraciones algales. Las que se han registrado son por la presencia de algo en los conteos que aparecen. Entonces se encontraron algunas evidencias de que pueden ser potencialmente tóxicas, pero como floraciones es muy poco lo que se ha reportado. Para el Caribe colombiano sí hay un poco más de reportes, especialmente en lo que es la fase de coral alga, en la cual el profesor Mancera, por ejemplo, ha reportado que hay sustratos de dinoflagelados que hacen que posiblemente puedan generar floraciones algales tóxicas. Entonces, pues quizás es de lo más reciente que se viene trabajando. Se han reportado, sí, especies que se sabe que son tóxicas,
como es Alexandrum tamarense, que es un dinoflagelado, Pseudonychia pungens, que es una diatomea, Plantonella sol, que es otro dinoflagelado, y algunos del género Seratium y Peridine. Entonces, pues, en esto todavía nos falta un poco por caminar. Hay especies descritas, pero los eventos no han sido muy bien documentados. Entonces, pues no, queda como apareció, pero no sabemos, no se cuenta publicado nada y no podemos tener un registro serio, pues, y confirmar si realmente esto es algo que es recurrente o solo se debe a eventos puntuales. En el caso del zooplancton, que es pues, el grupo de los animalitos y protistas también. Aquí les muestro algunas de las fotos de ellos. Encontramos gran cantidad de grupos aquí involucrados. Generalmente uno los puede dividir en dos. Unos que permanecen todo el tiempo en la columna de agua, como son estos que vemos aquí, protistas, estos copépodos, este que es un anfípodo, otro copépodo, y este que es un molusco que vive todo el tiempo en la columna de agua, ¿sí? De hecho, en estos días estaba leyendo sobre este grupo de terópodos que al parecer están mostrando la primera señal ya de que estamos también aquí teniendo problemas porque algunos de ellos por la acidificación del océano, ellos tienen una concha muy delgadita, están teniendo problemas con la acidificación del océano y sus conchas están empezando a dañarse. Y al dañarse, pues obviamente no van a ser viables en sus poblaciones. Y estuve leyendo un trabajo donde nos decía que más o menos era lo que había pasado con la extinción de las amonitas. Entonces, fíjense, pues que en el plancton tenemos señales de que también ahí ya hay problemas serios por el aumento de la temperatura. Y tenemos otro grupo que pues es el meroplancton, que son esos que pasan parcialmente su vida en el agua, que son casi todas las larvas de peces y casi todas las larvas de todos los invertebrados. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Este es de un cangrejito, este va a ser un camaroncito, este es un pececito y aquí tenemos un briozoario. Aquí también los podemos organizar de acuerdo a su tamaño. Generalmente tenemos un grupo de protistas importante también, sobre todo para las zonas que son muy pobres en productividad como las de nosotros. Ellos son supremamente importantes. Estos, por ejemplo, que vemos aquí en esta imagen, son el alimento de todos los corales. Ellos, como están en la columna de agua, cuando van cayendo, los corales en la noche se los comen, entonces son el alimento de corales. Tenemos a los copépodos, todas las larvas de los peces y pues estas grandes medusas que pueden llegar a medir hasta 25 metros. Aquí también podemos decir que hemos tenido una investigación, digamos que desde hace muchos años, hay reportes desde 1909 del crucero que se hizo para el Caribe, que fue Expediciones del Albatros, y tenemos en esa expedición se reportaron por Bigelow y Dahl, reportaron las primeras listas de especies de zooplancton presentes en este ambiente del Caribe colombiano. De ahí en adelante se hicieron diferentes expediciones, hay diferentes cruceros de la NOAA también que se hicieron en el Caribe. Y aquí quisiera resaltar este proyecto, que fue un proyecto que se desarrolló tanto en el Pacífico como en el Caribe y nos dio por primera vez una idea de todo el potencial pesquero que teníamos en nuestro país. Un proyecto que duró entre el 94 y el 99 y uno de los mayores componentes que se trabajó ahí fue el ictioplancton. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de poder mirar cuáles eran todas las larvas de peces que estaban de reclutas en nuestras aguas. Perdón.
De ahí en adelante, dame un segundo, Jamie, voy a parar un momento. Espérate un segundo. Tranquila, profe, no te preocupes. Creo que ya. Vamos a volver a presentar. Ay, 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 ay. ¿Y aquí qué pasó? Bueno, y en los últimos años, lo más que se hizo fue trabajar. Muchos de los trabajos fueron desarrollados por el INVEMAR y por las diferentes universidades hasta la actualidad. Esto también pasa tanto en el Pacífico como en el Caribe colombiano. Básicamente la investigación de esta área ha recaído sobre las universidades. En esta área, pues hemos trabajado tanto diversidad marina morfológica, cambios comunitarios, es quizás lo que más se ha trabajado, cambios comunitarios y poblacionales en respuesta a eventos de mesoescala, quiere decir a los periodos de sequía y de lluvia o a periodos eh, de surgencia y no surgencia o de eventos contrastantes pero que ocurran en el año. Y ahí hay bastantes cosas trabajadas tanto para el Pacífico como para el Caribe colombiano. También hemos trabajado relaciones tróficas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que es el ictioplancton, cómo se relaciona con muchas de las dietas y alimentación de estos organismos. Y también en lo que es las aguas del lastre. Acá tenemos la misma grilla, solo que si se dan cuenta, pues tenemos más estrellitas en la zona costera. Quiere decir que si comparamos el trabajo que se ha hecho de zooplancton comparado con el de fitoplancton, sí es mayor. Ha habido mucho más énfasis de trabajos, sobre todo en las bahías del Pacífico colombiano. Se han trabajado casi todas. Entonces podemos mirar que hay información de casi toda la zona costera del Pacífico colombiano. Y esto se debe pues a muchas de las investigaciones que se han desarrollado por las diferentes universidades, Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad del Chocó, Universidad del Cauca, todos ellos han trabajado y fuertemente le han dado a esta parte. En el Caribe, la dinámica sí es como la misma. Los que más han trabajado han sido los del INVEMAR, que han hecho, pues han recolectado bastante información. En el museo se guardan muestras muy representativas de casi todo lo que es el Caribe colombiano. Así que pues, digamos que en esta parte también podemos decir que estamos fortalecidos. Actualmente, en temas de diversidad, se tienen registros catalogados de bases de datos de diferentes grupos de especies, especialmente copépodos. Ese es uno de los grupos pues, en especial que yo más trabajo. Sifonóforos, ketognatos, taliáceos, anfípodos, hidromedusas y eictioplancton. Entonces, ahí tenemos un fuerte bastante interesante donde tenemos registros y catálogos. El Pacífico tiene más información de su biodiversidad y se conoce un poco mejor de su distribución de lo que se conoce el Caribe colombiano. Porque el Caribe se ha concentrado solamente en algunos puntos. Entonces, de mayor interés generalmente son la Bahía de Cartagena o los parques de corales del Rosario y corales de profundidad y algunas cosas que se han hecho para la bahía de Cispatá.
pero realmente aquí la información sí está un poco más dispersa. En cambio, el Pacífico sí cuenta con mejores trabajos y trabajos publicados. Bueno, en el ictioplancton, lamentablemente, después de que se fue este proyecto, la continuidad de los estudios de ictioplancton ha quedado ahí, lamentablemente. O sea, no se hace ya trabajo de esta parte y valdría la pena que este trabajo se retome, porque pues es muy de la mano con los recursos pesqueros que tenemos en el país. Y el otro componente que poco se trabaja es el microzooplancton, o sea, foraminíferos, radiolarios y otros protistas. Todavía es un grupo que falta por trabajar. Entonces, generalmente lo que se conoce es lo medianito y lo chiquitico, no tenemos mucho conocimiento de él. Si hablamos de los cambios comunitarios, pues es quizás de lo que en particular yo les puedo hablar más. Tenemos un amplio conocimiento tanto del Pacífico como del Caribe en algunas cosas. Sabemos cómo cambian a nivel temporal entre un periodo contrastante. Sabemos cuáles son los procesos de circulación local y procesos oceanográficos que modulan a estos organismos y que permite que se enriquezcan en algunos momentos del año, tanto el Caribe como el Pacífico colombiano. En el caso del Caribe, sabemos que se ve modulado fuertemente por los afloramientos del norte del Caribe cuando entra la surgencia y el enriquecimiento en la época de lluvias por la descarga de los ríos en la parte del Urabá. Y en esto, pues digamos que es prácticamente en lo que yo me he dedicado a trabajar siempre, en lo que es el análisis comunitario, tanto de verlo desde las tallas. Por ejemplo, este fue un trabajo que hice yo en el Golfo de Salamanca, donde queríamos ver esos tamaños, que era lo que se estaban comiendo cuál era el potencial de comida que podía verse en la columna de agua. Y ahí logramos pues tener un espectro de tallas de más o menos qué era lo que se veía, y calcular algunas cosas de biomasas que podrían ser interesantes para la pesca. Después de eso, pues hemos trabajado yo antes de trabajar en la Universidad Nacional estuve trabajando muchos años con la UIS, entonces ahí yo desarrollé bastantes trabajos con varias instituciones, con la Universidad del Valle, con parques nacionales, con el Programa Antártico Colombiano, y ahí lo que estuvimos fue trabajando mucho las comunidades, entonces trabajamos la Bahía Cupica, Gorgona, los ecosistemas mesofóticos de las Islas del Rosario, y pues lo último quizás que trabajé de comunidades fue ver la variabilidad climática o cuál es el efecto que estos organismos están sufriendo debido al aumento de la temperatura. Entonces, pues hay un registro de especies, en especial, digamos que de lo que son los parques corales del Rosario y corales de profundidad, que hemos logrado sacar adelante pues de muchos de los trabajos de los chicos que me ayudan a veces, tesistas que quieren trabajar en estas áreas, porque en esto hay que tener siempre mucha paciencia. Este grupo es un grupo que no se ve a simple vista, entonces hay que acostumbrarse a estar en el laboratorio, a trabajar, a que cuando es la salida de campo te mareas, no es muy agradable la salida de campo a veces, entonces pues siempre la oferta es baja para estos chicos, no les gusta mucho. Este fue el último de los últimos trabajos que yo hice de comunitarios, que fue un trabajo que se hizo en el estrecho de Bransfield, en Antártida, y ahí lo que quisimos ver con los copépodos inicialmente era si ellos tenían alguna distribución debido a los cambios de temperatura, y si lo logramos encontrar. O sea, realmente los organismos del plancton se modulan mucho con las variables ambientales y por eso son excelentes bioindicadores. Creo que me faltó, ¿no? Bueno. Entonces, pues esto es parte de los resultados que tuvimos acá. Otro de los resultados que tuvimos después en otro crucero que tuvimos en el 2019-2020, logramos
Ese fue uno de los primeros años. Creo que este año batiremos nuevamente récord, pero en el 2019 también se llegaron a las temperaturas más altas registradas en la Antártida y logramos ver cómo el zooplancton se desplazaba latitudinalmente, o sea, se cambian de lugar buscando la comida. Ellos no se quedan a morirse, ellos buscan a ver cómo hacen. Y muchas de estas cosas ocasionan desacomodos o desarreglos en los organismos que sí nos interesan y que son de interés pesquero. Entonces, ahí también tuvimos la oportunidad de trabajar con esta parte en el plancton y pues nos permite acercarnos al conocimiento pues de estos organismos desde la Antártida. Lo que vimos también, obviamente, en cuanto a relaciones tróficas, es que obviamente debido a que tenemos un mar relativamente oligotrófico, logramos mantener un sistema realmente en equilibrio y que sustenta la pesquería, por lo menos en la parte norte, gracias a esas urgencias. Miren, aquí hay una foto, se ve eso bien rojito, les estoy mostrando con el indicador, que nos dice la importancia pues de esta zona para nutrir todas las aguas de nuestro Caribe. Y pues digamos que toda esta información es útil, en especial pues no solo para conocer la biodiversidad, que la podemos encontrar en las bases de datos, sino que también nos sirve para entender los procesos oceanográficos de gran escala, como son las urgencias, los fenómenos del niño y la niña, y que estos repercuten en la vida de todos acá pues en el continente. Nos ayudan a valorar el potencial pesquero, cómo podemos mirar si hay un recurso que pueda ser mejor o menos explotado desde la parte del plancton. Esto se puede ver. Y también, obviamente, en estos pues, ecosistemas tropicales que son tan sensibles a los cambios o digamos a la sobreexplotación también, nos permiten darnos un entendimiento del funcionamiento, de qué tan delicados o qué tanto lo podemos intervenir. Entonces, digamos que en el contexto mundial eh, tenemos grandes retos en el que tenemos que mirar cómo estas especies se están adaptando y si la biodiversidad la estamos perdiendo o no, porque es una de las grandes mensajes que hace algunos años nos están diciendo. Entonces, en este campo también podemos mirarlo. Sin embargo, necesitamos más herramientas que nos ayuden a la conservación, a un desarrollo sostenible y sobre todo para entender un poquito los ecosistemas de profundidades oceánicas, que es lo que nos van a hablar ahora en la segunda parte, de cómo estos elementos hacen parte también de esas profundidades oceánicas. Hay que hacerle seguimiento a las floraciones algales. Eso es algo que debemos de tener presente, de que puede incrementarse en algún tiempo muy, muy corto, y que debemos entender estos ecosistemas para poder usarlos eficientemente. Entonces, aquí ya para terminar, ya para cerrar, porque si no aquí nos vamos a quedar todo el día, les quería mostrar los tres efectos del antropoceno. Ya como nos han declarado que estamos en la era del antropoceno, hay tres cosas que sí o sí nos están involucrando en la parte del plancton: el cambio climático, la contaminación y la eutrofización. En la primera, entonces, como les digo, tuve la oportunidad de revisar esto en un lugar que es como un laboratorio biológico, que es Antártida. Aquí les quiero mostrar unos organismos vivos. Fíjense que al fondo se ve ese que se comen las ballenas, esas cosas chiquiticas que son el krill. Eso es lo que uno va a ir a revisar. Pero lamentablemente en este crucero no hubo casi krill. Eso era algo que nosotros nos teníamos sorprendidos, pero sí habían cosas de este tamaño grandes. Estos son los poliquetos que viven en el pelágico. Y no solo ellos, había mucho gelatinoso, mucho tenóforo, muchos organismos que aprovechan el aumento de la temperatura y que hay un desplazamiento de las especies con muchas repercusiones en los ecosistemas.
Y lo segundo, que es lo último que yo vengo ya trabajando, es que en la contaminación, pues obviamente los microplásticos de los que nos están hablando mucho, pues también están teniendo efectos en estos organismos de todo tipo, de tamaño, reproducción, fisiológico, porque pues les quedan las partículas atragantadas y no pueden hacer nada, mueren atragantados con una partícula de microplástico que no pueden digerir. Entonces es el reto ahora. Nosotros estamos hace 2 años trabajando también en las áreas marinas protegidas del Parque Corales del Rosario y San Bernardo, en el Parque Corales de Profundidad. Escogimos varios organismos y si se dan cuenta, ellos tienen, esto equivale a fragmentos, fibras, y esto es como pedacitos de bolsas plásticas, como láminas. Y si se dan cuenta, casi todos les gusta comer fragmentos y es porque se cree que sobre esos fragmentos se hacen biofilms de bacterias que hacen que los vuelvan palatables y les llama la atención. Entonces, sobre esto hemos estado trabajando, estamos mirando a ver si hacemos algunas publicaciones ahora de todo el trabajo que tuvimos que hacer alrededor de esto, pero lo que nos llama la atención es que sí son selectivos para algunas cosas del plástico. Entonces hay que trabajar en la conservación, en la gestión de esos residuos, de cómo hacemos para que no se generen más fragmentos. En Colombia tenemos muchas perspectivas. Quizás la hoja de ruta se marcó en el 2019 con la misión de Sabios y pues ellos nos dejaron como una ruta donde nosotros pues estamos tratando de guiar, que es el entendimiento de la dinámica del medio marino, entender cómo son esos tensores naturales y antrópicos y cómo podemos ayudar a la conservación, el conocimiento de la vida y de sus procesos físicos y químicos, conocer cuáles de estos potencialmente pueden ser recursos aprovechables, la valoración integral de la biodiversidad y los servicios que ellos prestan, y obviamente la ampliación de las bases del conocimiento sobre la biodiversidad del país. Entonces los retos son bastantes. Pero pues ahí vamos. Entonces, pues con esto termino mi charla. Espero que me hayan entendido, que haya sido claridad para todos. Ay, Profesora María Isabel, reconocemos ese esfuerzo tan invaluable que ha tenido que hacer para poder brindarnos esa charla muy agradable, muy amena, y sobre todo el recorrido desde el inicio de las cadenas tróficas en el mar, pensando bien en que no solamente son los organismos pluricelulares, sino también los unicelulares los que son relevantes en los ecosistemas marinos y sobre todo en todos los océanos. Además, el enfoque del estudio hacia la parte continental colombiana creo que también es muy relevante porque eso pues está dando origen a una información que es básica para programas de manejo de recursos, etcétera, etcétera. Yo le agradezco inmensamente, profesora María Isabel. Bueno, nuevamente buenas tardes. Entonces retomamos nuevamente la sesión del día de hoy. En este momento pues le doy la bienvenida a la doctora Elba Escobar Briones. Ella muy amablemente nos colabora en este tipo de charlas y sobre todo que ella es consciente de la importancia de transmisión del conocimiento y por eso ella tan voluntariamente y tan formalmente nos ha acompañado siempre en este tipo de eventos. La profesora mm, Escobar nos va a dar una charla sobre el mar profundo, el mayor reservorio de la biodiversidad. La doctora Escobar Briones es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde realiza investigaciones de la biodiversidad del mar profundo, conocimiento que ha sido la base para la toma de decisiones nacionales e internacionales. Fue directora del 2011 al 2019 en el Instituto de la Planeación, ha participado en el diseño de Naciones Unidas, en el diseño, perdón, de las Naciones Unidas de la investigación de los océanos para el desarrollo sostenible 2021-2022 y actualmente como enlace la región Caribe, o sea, la región latinoamericana del diseño de los océanos. Entonces, sin más presentación, le doy la palabra a la profesora Escobar y le agradezco nuevamente inmensamente
su participación y su colaboración y su apoyo. Muchas gracias, profesora. Bien puede continuar. Gracias. Néstor, me siento muy honrada y realmente me da un gran gusto estar aquí con los jóvenes y poder transmitir el conocimiento de algo que es a lo que me he dedicado. Para comenzar, los saludo a cada uno de ustedes y espero que cualquier pregunta que surja la veamos al final de mi charla. También pueden enviar las preguntas directamente al chat, si así lo consideran pertinente. Igual voy a estarles yo preguntando y a lo mejor ustedes quieren contestar. Muy bien, voy a compartir. Déjenme que primero ponga este. Y solamente preguntar si todo el mundo ve la presentación. Sí, Señora. Muy bien. Pues el tema va a ser mar profundo y voy a tratar de convencerlos a través de 5 puntos, por qué es tan importante. Sin embargo, también creo que el tema que acabamos de escuchar se vuelve muy importante porque está enlazado. El océano está conectado y está en continuo movimiento y este movimiento es horizontal, vertical, latitudinal, longitudinal y todo el tiempo está en contacto. Entonces, lo que vayamos a ver de mar profundo, muchos de estos organismos de la diversidad que viven por debajo de 200 metros tienen larvas que forman parte del zooplancton y comen el fitoplancton que acabamos de escuchar con la maestra Isabel. Entonces todo va a estar ligado y espero que así al término de mi plática lo puedan llevar como un mensaje importante. Quiero agradecer a la Cátedra Nacional Colombia Bioazul, Dos Mares, un País, que me parece que es un proyecto sumamente importante para la formación de jóvenes como ustedes y que dará lugar a nuevas generaciones que sigan nuestros pasos estudiando el océano desde Colombia, desde Latinoamérica y en la región del Pacífico y el Caribe. Mi vida ha sido siempre ligada al océano. Trabajo desde los buques, el buque de la UNAM, donde me ven a la izquierda armando el nucleador múltiple, y a la izquierda entrando a un sumergible en una colaboración con Francia, con el IFREMER. El día de hoy les voy a platicar un poco de lo que hemos aprendido del estudio a lo largo de toda una vida de trabajar el fondo marino y las aguas profundas. Entonces, en pocas palabras, el océano, el planeta en el que vivimos, pues realmente representa océano, un 71%. Del 29% que representan los continentes, nosotros vivimos en un 10% apenas. El otro 19%, por suerte, sigue siendo hielo, sigue siendo tundra, sigue siendo bosques y desierto. Entonces, lo que nos deja como mensaje esto, que el 71% es más grande y cuando algo es más grande, es más importante. Tal vez no nos damos cuenta por dónde vivimos, la ciudad donde estamos, la altitud a la cual vivimos, las actividades que realizamos, que estamos todo el día en la escuela, que el océano influye todos los días en nuestra vida. Cuando hay época de lluvias, pues justamente esa lluvia proviene del océano, que se evapora y es transportada y nos cae. Pero también lo que respiramos proviene del océano. Y particularmente el cambio climático es regulado por el océano y hoy van a aprender que además es regulado por el mar profundo, por la inmensidad que representa el océano profundo. Entonces, el océano profundo es importante y aquí hay 5 razones por las cuales es importante. Primero que nada, hay que definirlo y tenemos que decir que tiene 5 zonas. Estas 5 zonas, una de ellas escuchamos hoy mucho, hace un momento, es la zona iluminada donde ocurre el fitoplancton y el zooplancton. Pero esta zona solamente representa 3 al 5% en el planeta. Es una franja muy pequeñita. Tenemos posteriormente el ambiente mesopelágico, que es la zona de penumbra, que va de 200 a 1000 metros, recibe un poquito de luz. Pero ese poquito de luz
es insuficiente para sostener la fotosíntesis. Sí hay bacterias, sí hay virus, sí puede haber algas que son senescentes y van de caída hacia el fondo marino, porque todo cae por gravedad, todo se deposita nuevamente por gravedad en el fondo marino. Al morir, por pesar mucho, no tener mecanismos de flotación y por otras razones. Entonces, esta zona de penumbra también representa muy poquito y vamos a platicar un poquito más en el tenor de su país en un momento. Después tenemos la parte oscura, totalmente oscura, que representa la zona batial, que es el talud continental, la zona abisal y la zona hadal, que son las grandes trincheras. Estas 4 zonas, que son de penumbra y oscuras, representan 95 al 97% en el planeta. Esto quiere decir que en ausencia de luz, permanente además, el porcentaje que existe de masa de agua y sedimento que va tocando cada una de las zonas representa muchísimo. Y esta es una de las razones por las cuales cuando hablamos del cambio climático y su regulación, estamos realmente hablando de la parte del mar profundo, que no podemos ver desde sensores remotos, sino que necesariamente tenemos que ingresar para estudiarlo. ¿Cómo es esta zona del mar profundo por debajo de 200 metros, que incluye el agua y que incluye el sedimento? Primero que nada, con poca o sin luz, por lo tanto, no hay un mecanismo que la caliente y es fría, porque además por su origen proviene del hundimiento de las altas latitudes, esto es, del Ártico y de la Antártida, en donde al formarse el hielo, el agua concentra más sales y se hunde y viaja por el fondo marino o por media agua, y esa agua tiene esa temperatura fría. Está comúnmente muy bien oxigenada porque justamente se forma en altas latitudes, bajo baja temperatura, en un periodo que se forma el hielo y que la superficie del océano está muy saturada de oxígeno. Casi no hay sonido, y el sonido que hay es aquel que usan los organismos para prevenir, para buscar una presa, y también el sonido del vulcanismo, del movimiento sísmico, que se oye ronco a la distancia. Pero el resto de los sonidos son el de aquellos organismos que están en continuo movimiento en el agua y que se comunican entre ellos, porque no hay luz, y si estuviéramos en un cuarto oscuro, para no chocar, tendríamos la necesidad de que alguien platicara con nosotros y nos dijera dónde estamos. Entonces el sonido se vuelve sumamente importante para esos organismos que viven en oscuridad, y el hecho de que nosotros lleguemos con sonido a través de embarcaciones, de motor, de equipos, de dragas, es un sonido distinto que si se vuelve demasiado abundante, hace sombra y limita a los organismos a poderse escuchar. Otro punto importante es que el agua es muy transparente. Y es transparente porque todos los organismos que salen en el agua, como escucharon en la plática anterior, y que viven incluyendo la zona oscura y la zona de penumbra, una gran función que tienen en el agua y en el fondo marino es filtrar y empacar partículas de la columna de agua y empacar el sedimento en la superficie, y al empacarlo lo entierran y con ello entierran carbono y se vuelve el almacén más grande de carbono que puede durar, ahora sí, ahí almacenado más de 100 años, más de 1000 años, y por lo tanto se vuelve importante nuevamente para el cambio climático. Esta parte del agua transparente es fundamental porque no tienen adaptaciones para sobrevivir si nosotros levantáramos grandes cantidades de sedimento hacia el agua o cerca del sedimento. Sus branquias quedarían ocluidas y morirían porque no podrían incorporar el oxígeno que está disuelto en el agua.
Entonces, el papel que tienen es mantener el agua transparente, que es una gran función, es un gran servicio que le dejan a todo el planeta. Y que además les permite a ellos verse y transmitir el sonido. Y se ven, no en la oscuridad como porque tengan ojos biónicos o que tengan un superpoder. Ven porque los organismos generan bioluminiscencia y solamente con el agua transparente se puede ver esa bioluminiscencia y además se puede determinar la distancia a la cual se está transmitiendo la bioluminiscencia. Otro tema que caracteriza el mar profundo, porque apenas estamos en las definiciones, es el cambio lento. Todos los procesos van ocurriendo muy lentamente. Esto quiere decir que en la zona iluminada los cambios son relativamente más rápidos, ocurren con el día y la noche, y eso no quiere decir que el día y la noche influyen por debajo de la zona iluminada. Sí influyen con flujo de carbono, flujo de partículas, movimiento vertical de los organismos, como acaban de aprender, pero también conforme nos vamos yendo más profundo, los procesos van durando más tiempo y a la vez cualquier cambio que llevemos a cabo va a tardar mucho más tiempo para poder resolverse. Entonces, en ese momento, tenemos que contemplar que en el mar profundo los tiempos son de cientos a miles de años. Si yo hago un dragado en el fondo marino, va a tardar eso, 100 o 1000 años en que vuelva a tener el sedimento como estaba antes de dragarlo. Y esto es más allá de la vida de una generación humana, más bien varias generaciones humanas. Entonces, la mayor profundidad que tenemos en el océano es de 11 kilómetros, está en la trinchera de las Marianas, y la profundidad promedio es de casi 4 kilómetros. Y esto es promediando lo que está emergido y lo que está sumergido. Entonces, nuestro planeta es un planeta que está en el agua casi la mayor parte. Esto se representa con una curva ipsográfica y con esto comienzo con el primer punto de por qué les quiero convencer que el océano profundo es muy importante. Primero que nada, porque es más grande. Entonces, habíamos mencionado que por debajo de 200 metros tenemos entre 95 y 97% entre agua y el sedimento. Pero si yo veo el continente o el planeta mismo con sus montañas y todo, representa solamente el 29.2%. Y por debajo tengo ese 71%. En el fondo marino también tenemos cordilleras, montañas, trincheras, tenemos escarpes o acantilados, tenemos planicies, tenemos guyots, que son montes que están rasurados en la parte superior. Y entonces, una de las cosas que se vuelve importante es que el fondo marino representa un área mucho más extensa que la que podemos tener sobre el planeta emergido. Entonces, aquí hay una serie de números que no hay que aprendérselos de memoria, que hablan sobre estas 4 zonas que están por debajo de 200 metros y mencionan el volumen, la extensión, y lo que representa lo que está sumergido, que es el 95% aquí con esta barra azul. Y eso nos dice que hay 300 veces más espacio que lo que tenemos en continentes, emergido, incluyendo las frondas de los árboles, incluyendo las montañas y las cuevas y demás, para hablar de espacio para la diversidad. Entonces, al tener 300 veces más espacio para la diversidad, podemos empezar a pensar que la diversidad pues, va a ser un poquito más grande por el simple hecho de que tiene más área o más volumen. Esto nos lleva a que ustedes, como nueva generación, van a llevar a cabo grandes descubrimientos. Grandes descubrimientos al estar muestreando el agua, al estar muestreando los fondos marinos, al estar estudiando la misma biota y darse cuenta que tienen especies nuevas. Especies nuevas que están en estas zonas que se muestran aquí, que es el margen continental, que incluye el talud continental, que incluye la planicie abisal, que incluye las grandes trincheras.
Entonces, todo esto no lo pueden ver por sensores remotos, pero también no está muy estudiado y de ahí que vamos a tener grandes descubrimientos. Podemos decir que del mar profundo se ha estudiado solamente el 10%. ¿Cuánto mar profundo tiene Colombia? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Pues les mandé esta liga para compartirla con ustedes, para que ustedes puedan conocer qué zonas económicas exclusivas existen en la región, en la extensión que hay. Eso es, como decía, el panel superior izquierdo. Vemos estas líneas que realmente son líneas virtuales, porque no hay un muro, no hay un vidrio, no hay una barda que nos separe entre la zona económica exclusiva, que es el territorio de cada país, la parte acuática, y el área fuera de jurisdicción nacional, que nos pertenece a todos en cierta forma. Es un bien común de la humanidad y los recursos que hay ahí también. Entonces, en el caso de la zona, digamos, norte de Latinoamérica, podemos encontrar varios países con sus líneas que son la zona económica exclusiva, y esta se extiende desde la playa, la marea más baja que haya a lo largo del año, se extiende 200 millas náuticas. Cada milla náutica son 1.85 kilómetros. Entonces hay que multiplicarlo casi por 2. Entonces, 400 kilómetros hacia afuera. Y si se fijan, están como muy en línea de cómo son las costas de los países. Y ustedes tienen una zona económica exclusiva en el Pacífico y otra en el Caribe. Y esta está en el panel inferior y está mostrada, delimitada con rosa, y está en azul clarito, y lo que representa esa área, que incluye desde la zona costera y litoral, la plataforma continental, donde hay un montonal de recursos, incluyendo petróleo y pesquerías, hacia el talud y la planicie abisal. Entonces, en el caso de ustedes, tienen que el mar profundo representa casi el 94%. Está por debajo de los 200 metros. Cuando hacemos el conteo, la parte más profunda, que va de 4.000 a 6.000 metros, representa casi el 70%, y después las otras zonas un poco más someras, que serían de 2.000 a 4.000, de 1.000 a 2.000, que se van a acordar ahorita que diga de 200 a 1.000, son la zona, que son las zonas que van subiendo de profundidad. Entonces, la zona iluminada, que es, o no iluminada más bien, sí, bueno, iluminada, tiene de menos de 200 metros, representa el 7%, y luego el 6%, la de 200 a 1.000 metros, que es la zona de penumbra. Las demás son la parte profunda y representan esto, el 93.5%. Entonces ustedes tienen estos dos mares y en ellas seguramente hay montes marinos, planicies abisales, cordilleras y otro tipo de ecosistemas asociados a ellos, como pueden ser cañones, y que ahorita vamos a ver la gran diversidad de diferentes ecosistemas que pueda haber. El segundo punto por el cual me parece que el mar profundo es sumamente importante es porque es más antiguo. La antigüedad de la presencia de la vida en el planeta es de 3.800 millones de años, pero el océano tiene un poco más. Calculamos que es de aproximadamente 4.500 millones de años, 4.500 millones de años, y ha sido sumamente estable, por esta razón que los cambios son lentos, entre cientos y miles de años, es que ha estado en una oscuridad total, lo que ha permitido que muchas especies se adapten múltiples veces para poder generar mecanismos de ver en la oscuridad o conocer quién está en la oscuridad y comer en la oscuridad y llevar a cabo todos sus procesos en la oscuridad. También están adaptados para estar a muy alta presión, a muy baja temperatura, y el alimento que puede llegar puede ser muy predecible por esa razón que decíamos que está conectado con el día y noche en la superficie. Entonces el alimento puede estar cayendo cada vez que los organismos de la superficie comen
eventualmente tienen que desechar. Y eso es predecible. Y puede llegar como lluvia, como partículas, como nieve marina a media agua y al fondo, donde es aprovechado y colonizado por bacterias y transformado y unido con otras partículas y se vuelve el alimento que llega al fondo marino. Entonces es predecible porque además llega también al fondo marino. Porque han vivido en un ambiente con gran transparencia y porque está muy bien oxigenado, como les decía, a partir de su origen. ¿Qué ocurre cuando yo hablo que ha habido una estabilidad? Ha habido muchas glaciaciones, lo cual nos señala que ha habido cambio climático en el planeta múltiples veces. También ha habido extinciones, pero cada una de ellas ha actuado en el océano y la parte profunda funcionan como un gran amortiguador. Esto quiere decir, cuando se mueve el hielo de altas latitudes hacia los trópicos, en los trópicos sigue existiendo agua. Y aunque estuviera el trópico cubierto de hielo, el agua de media agua existe y el agua profunda existe en todo el planeta. O sea, no se pierde, no se congela de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces hay una compresión que podemos decir que viene latitudinal aunada a la batimétrica. Cuando ha habido extinciones, pensando en meteoritos como el Chicxulub, que generaron una gran mortandad en los continentes y en la superficie del océano, se perdió toda la materia orgánica que está viva y se genera una lluvia de partículas muy grande que va cayendo hacia el fondo marino. Entonces, se pierde oxígeno en la superficie y en el fondo. Pero la media agua persiste. Y eso permite que haya refugios de vida y que permite que haya un proceso de evolución que reinicia cada vez que ha habido un cambio climático y cada vez que ha habido una extinción. Entonces, no todo se pierde, sino que en el océano se gana. Y esto está reflejado por algunos linajes, como son los tiburones, los corales, algunos moluscos, que tienen genes que denotan su antigüedad y que han persistido, han evolucionado. Evidentemente hay muchas especies que de esos mismos grupos se han perdido, muchos linajes, pero persisten nuevas formas de ese mismo grupo. Entonces hay procesos bioquímicos diversos que ocurren en la oscuridad, que sería la respiración, la degradación de la materia orgánica en la oscuridad a través de la quimiosíntesis y el proceso Anamox con el uso de compuestos nitrogenados por parte de bacterias. Entonces tenemos grandes retos técnicos para seguir estudiando la media agua, el agua profunda y el fondo marino para poder entender cómo se han adaptado y cómo se ha generado la diversidad biológica bajo no nada más una sola variable que es la oscuridad o estabilidad o presión, sino la combinación de varios. ¿Qué ocurre cuando tengo alta presión y oscuridad? ¿Qué ocurre cuando tengo oscuridad y baja temperatura y además alta presión? Entonces, esas son preguntas que se han venido haciendo varios investigadores desde los años 60 y yo creo que ustedes, muchos de ustedes, la van a seguir haciendo y van a dar respuestas sumamente interesantes con nuevas herramientas que vayan diseñando en colaboración con ingenieros, con personas que hacen modelos, con personas que hacen números. Entonces, les decía yo que cada una de las zonas tiene tiempos diferentes y esta imagen solamente lo que va a mostrar es la media agua, o sea, el verde, la imagen de superior es verde porque es la zona iluminada donde hay fotosíntesis y el resto es donde ocurren una serie de procesos diferentes en el agua, del agua hacia el sedimento y del sedimento hacia el agua. Y esto está basado en que no hay luz, pero hay una lluvia de partículas y se respira, hay quimiosíntesis y también en el fondo hay hidrotermalismo. Y les puse un pequeñito videíto, ya se me había olvidado que sí lo tenía, pero un pequeño videíto con una chimenea clara en donde ustedes ven el acúmulo de minerales y cómo sale la fumarola en el agua. Y a esa temperatura pues está a 2 grados, a 4 grados. Y muchas veces pregunta a la gente que no conoce de ciencia, pero ¿cómo puede estar a 2 grados si no está congelada, si el agua se congela a 0?
Y pues aquí lo que tenemos es salinidad y presión, que están asociados, ¿no? No tanto el hidrotermalismo, pero sí las dos, la presión y la salinidad. Pero lo que se vuelve importante es que los tiempos, y quería resaltarlos, los tiempos son más lentos que en el ambiente somero, y lo vuelvo a recalcar, para que lo tengan bien presente cuando alguien les diga, vamos a extraer recursos del fondo marino y vamos a tener que dragar, o vamos a tener que succionar el sedimento, lo piensen 2 veces, porque los procesos más importantes, véanlo aquí, están en el agua, están ocurriendo en la interfase sedimento-agua, y estos procesos son resultado de que hay vida en la interfase sedimento-agua, en los primeros 10 centímetros. El tercer punto, porque el mar profundo es más diverso, ya habíamos hablado de la antigüedad, el volumen, y hablamos que en el volumen hay más diversidad y por el tiempo también tiende a diversificarse, es que la diversidad biológica es muy elevada. Cuando algo es más grande, tiene mayor espacio, caben más individuos, pero al muestrar cada vez más individuos van apareciendo nuevas especies, van de la mano uno y otro. Entonces, se han explorado a la fecha solamente el 0.001% de la diversidad del mar profundo, y esta diversidad está reflejada, como les decía, primero por el tamaño, la antigüedad, pero también porque hay geomorfología en el fondo marino, porque hay diferentes ecosistemas, tanto en la columna de agua como en el hábitat oscuro. Tenemos diferentes niveles con las que lo medimos, que es la taxonómica, la genética y la bioquímica. Voy a hablar un poquito más adelante de esto. Y tenemos que la diversidad es el resultado de este tiempo geológico, la estabilidad ambiental que ha habido en el tiempo y también la competencia por alimento en esa oscuridad con el alimento, aunque es predecible, muy poquito. Y eso ha dado lugar a diversidad en formas y en edades. Tenemos especies que pueden vivir un día o dos, como son bacterias, pero también tenemos especies longevas como esponjas y corales que pueden vivir, escúchenlo bien, 4,000, 7,000, 11,000 años. Tenemos gigantismo y tenemos enanismo. Entonces, la generación de ustedes va a hacer aún más grandes descubrimientos por este conocimiento. Entonces, cuando hablaba yo del agua, los organismos que viven en el agua, en la oscuridad, aprovechan la noche para subir y comer de la superficie, de la zona que en el día está iluminada, porque los organismos que están en la columna de agua, como ustedes acaban de escuchar en la otra plática, tienen muy buena formación de ojos, de sistemas sensoriales y que pueden ver por la presencia de luz, pero en la noche casi no ven. Y en cambio los organismos que vienen de la oscuridad y suben, se pueden alimentar fácilmente de los otros que no los perciben, porque no tienen tanta sensibilidad. ¿Quiénes son los que suben en la columna de agua y que viven en el agua profunda? Principalmente organismos gelatinosos, salpas y medusas, muchas larvas de invertebrados, pero también larvas y adultos de pececillos, que tienen adaptaciones para la oscuridad y que tienen una gran sensibilidad para buscar presas y comérselas. ¿Cuál es la gran importancia de esas grandes migraciones que van de casi 2,000 metros hasta la superficie durante la noche y regresan al amanecer? Que cuando regresan ya cruzaron la termoclina y ya permite que todo lo que quieran desechar se caiga directamente al fondo marino y sea degradado en la oscuridad. Entonces son el transporte más rápido del carbono biogénico de la superficie al fondo. Tenemos como hipótesis de investigación de esto que acabo de decir, que nos es importante a quienes trabajamos en el ambiente profundo conocer varios aspectos. La profundidad de la zona de mezcla, que es esta línea azul y que pongo aquí. Esta es la capa mezclada y que pues básicamente poco habitada porque tiene el efecto del ultravioleta, pero que la mayor parte de los organismos aprovechan para llevar a cabo fotosíntesis entre la profundidad de la capa eufótica, que es la que recibe la luz, y después la profundidad donde tenemos la máxima productividad, el máximo de clorofila.
Y entonces podemos ver que esas 3 capas que son someras cambian dinámicamente a lo largo del año y permiten que pueda haber en ciertas épocas del año exportación por debajo de la termoclina de partículas hacia el fondo marino y hacia las capas oscuras. Y eso se vuelve muy importante. También sabemos que cuando se rompe la capa de mezcla y ahí tenemos un florecimiento, una surgencia en la superficie, genera algas de muy buena calidad, que son alimento en la superficie, pero que también los desechos van a ser muy buenos para aquellos que deben caer hacia el fondo marino. Entonces, estos diagramas de abajo muestran cuando casi no cae nada y caen muy poquitas partículas al fondo, que es el periodo de la capa estratificada de la zona de mezcla, y cuando tenemos la capa mezclada completamente y tenemos exportación de materia orgánica hacia el fondo marino de algas de muy buena calidad o desechos de muy buena calidad. Entonces estudiamos la diversidad del mar profundo con base en hipótesis como esta, de que hay más o hay menos en cierta época por el tipo de alimento, hay más o menos por la cantidad donde se agrupa la materia orgánica, pero ¿cómo la estudiamos? Vamos a hablar un poquito de esto. Primero que nada, llevamos a cabo diferentes tipos de observaciones. Bueno, primero, el mar profundo requiere que tengamos buques, y voy a hablar un poquito más adelante de ellos, pero, y equipos, ¿no? Pero observamos con video e imágenes a los organismos. También podemos mandar un haz de sonido y podemos detectar dónde están los organismos y también podemos visualizar si son chicos o grandes. Y sobre todo si colaboramos con los oceanógrafos físicos y les pedimos un equipo Doppler que se llaman ADCPs, podemos ver esas partículas migrando y saber si son grandes o chicas. Podemos, si trabajamos con algunos ingenieros, colocar sensores remotos en algunos organismos que son grandes y que eventualmente pasan a través de vallas que pueden estar escuchando esos sensores o bien subir a la superficie y mandarnos la señal. Colectamos especímenes con redes, con dragas, con diferentes mecanismos y con todos ellos los organismos que tenemos los estudiamos desde el marco taxonómico, genético, pero en muchas ocasiones no necesitamos colectar, nada más bastan las observaciones de video e imágenes, pero también podemos poner hidrófonos y escuchar el sonido. También podemos solamente estar documentando la bioluminiscencia y cada organismo tiene patrones diferentes de cómo emite luz. También podemos tomar muestras de agua, no nada más para fines de genómica, sino podemos utilizarlos también para ver la parte biogeoquímica del tipo de carbono, el nitrógeno, compararlo y unirlo con elementos traza y con isótopos, o tomar algunas biopsias de los organismos o algunos de los organismos colectados, secarlos y hacer estos análisis en ellos. Y nos van a permitir saber qué comen, a quién se comen, en pocas palabras. Y combinado con la genómica y estos isótopos, nos dan una herramienta muy potente para ello. Pero a veces en el fondo marino no vemos nada y decimos no hay nadie porque nada más hay lodo y vemos marcas en el fondo. Bueno, es que muchos organismos se guardan en el sedimento, quedan cubiertos por el sedimento porque así lo deciden ellos y esas trazas, y sí, el nombre correcto se llama Lebensspuren, nos permite saber si son de pepinos de mar, si son de entoproctos, si son de moluscos, si son de crustáceos, porque cada uno va dejando su señal en el sedimento. Entonces, como pueden ver, adquirimos un montonal de datos, un mar de datos de biología. Tenemos por una parte datos espaciales, datos ambientales, los datos de qué especie es, la parte de la diversidad biológica. Tenemos las imágenes, los videos digitales, dijimos que tenemos los sonidos, tenemos la luz y entonces tenemos ahora que definir qué vamos a hacer con ese conocimiento. Y ese conocimiento nos sirve, y ese es su uso, que inmediatamente usamos para investigación, pero tal vez el uso no es inmediato, es en la toma de decisiones.
Y se vuelve en la toma de decisiones cuando, por ejemplo, hay un gran derrame y nos dicen, ¿y qué había ahí? ¿Qué se murió? Entonces, esos datos de la investigación nos sirven para decidir qué había. También nos sirven para tener políticas ambientales, que sería el caso de decir, híjole, aquí encontramos un montonal de especies nuevas y además únicas. ¿Por qué no hacemos un área natural protegida y lo conservamos? Y esa es parte de la política ambiental. Y el otro es que a lo mejor se tiene que hacer la toma de la explotación de petróleo a 500 metros, ya es más profundo. ¿Cómo poder hacer que esa explotación de petróleo, de gas, sea sostenible y cómo hacerla llevadera con esa diversidad biológica que pueda haber rodeando a la plataforma? Entonces, los usos del conocimiento que generamos por simple curiosidad para saber qué había y que nos sirven para hacer investigación, para escribir tesis de los estudiantes, para presentar trabajos en congresos, se vuelven y tienen un uso que puede ser inmediato, pero puede ser de mediano y de largo plazo. Entonces, los datos son un bien común y deben ser de acceso abierto. Y es difícil que algunas personas lo puedan entender, que algunos sectores lo puedan entender, pero lo importante de esto, de que los tengamos de acceso abierto, es que pueden ser reusables. Los mismos datos los podemos volver a reusar años después con otra herramienta de análisis y encontrar otro patrón nuevo. Y encontramos algo nuevo totalmente de un descubrimiento nuevo. Pueden ser compartidos. Pueden permitirnos encontrar cosas que no habíamos visto. Entonces, dentro de las cosas que hemos encontrado revisando material en los museos, revisando colecciones, revisando hojas escritas a mano de algunos investigadores que ya no están con nosotros, es que hemos visto que regresando a los mismos sitios o revisando la muestra con nuevas técnicas y nuevos métodos de análisis, hemos reconocido esa longevidad de la que hablé anteriormente con corales, de esponjas, de algunos gusanos asociados a ventilas hidrotermales o asociados a infiltraciones de metano, de algunos peces o de algunos tiburones y la edad que puedan tener. Y también hemos entendido mejor las adaptaciones que tienen para la presión, para la temperatura, para el oxígeno y para estar presente en algunos de los compuestos que pueden ser muy tóxicos para la vida normal, pero que otros organismos tienen bacterias simbiontes que les permiten sobrevivir a pesar de esa presencia. Entonces, conocemos muy poquito del mar profundo. Esta es la imagen del mar profundo, acá abajo. Esa es de 100 a 1000 metros y esa es de menos de 100. Y voy a decir, pero en la de 100 a 1000 metros se ven un montonal de rayitas. Sí, porque a esa profundidad se han hecho algunas series de tiempo. Pero desde el 2010 nos percatamos de los grandes vacíos de conocimiento, que los pueden ver también en su país, pero también los vemos en el resto del planeta. Entonces, a partir de eso, estamos haciendo un mayor esfuerzo para conocer mejor la diversidad y los procesos del mar profundo. Entonces, el mar profundo, ya que empezamos a conocer un poquito más su diversidad y tenemos mejores herramientas, ofrece importantes servicios ecosistémicos a partir de su función. Hablamos de que es un almacén de carbono, esto es, lo secuestra por más de 100 o 1000 años y eso mantiene en el equilibrio el dióxido de carbono que hay entre la atmósfera y el océano. O sea, el océano es un balance del cambio climático. La otra es que la salud del océano, si el océano está sano, la humanidad va a estar sana y los organismos están sanos, que es el alimento que a veces ingerimos. La remineralización de la materia orgánica que se lleva a cabo en la interfase sedimento-agua y particularmente en el mar profundo y en la oscuridad. Y esta regeneración de nutrientes que se lleva a cabo cuando los organismos se mueren. En esa oscuridad y en ese sedimento profundo. Entonces tenemos recursos biológicos, energéticos, minerales, pero también hay culturales y educativos cuando tenemos la oportunidad de ver videos en tiempo real y interactuar con los exploradores que van a bordo de los buques. Entonces hay grandes oportunidades para entender mejor esos servicios del ecosistema, pero muy importante, hay lo que se llama la Agenda 2030,
o los objetivos del desarrollo sostenible. En colores tenemos los 17 objetivos. Uno de ellos, el 14, es el océano, que es este que está aquí, y este es transversal a todos los demás. Entonces, si yo quiero erradicar la pobreza, el océano me da fuentes de trabajo. Si yo quiero erradicar el hambre, la pesca me da alimento para las personas. Y así me puedo ir con cada uno de ellos y explicarlo. Entonces, de utilidad al bienestar humano, cosas del mar profundo. Hemos visto que durante el COVID algunas enzimas que tienen organismos de mar profundo fueron usados para hacer las vacunas, pero importante también tenemos que calcifican a baja saturación de CO2, lo cual nos permite entender mejor cómo puede haber corales, mejillones y equinodermos en profundidad y que esté duro su caparazón. Y esto es útil para las personas mayores que van teniendo osteoporosis, el que sigamos estudiando esto para poder ayudarlas y que tal vez no tengan una fractura de cadera, una fractura de brazos o de piernas cuando se caen. La otra es qué genes tienen y cómo se reparan. Y particularmente la pregunta es, aquellas especies que tienen 11,000 años o que tienen 4,000 años, ¿cuántas veces pudieron haberse ya enfermado y de todos modos siguen ahí vivas? Entonces, ¿cómo llevan a cabo la reparación del daño del DNA? Y cómo regulan su insulina, que el día de hoy se vuelve muy importante para aquellas personas que tienen diabetes, y otras que nos protegen en el sistema inmune, porque esos organismos a gran profundidad y en la oscuridad, tantos años, pues cómo tienen un sistema inmune que les permite no estar invadidos totalmente por bacterias y virus. El otro es el uso de materiales, cómo le hacen y qué tienen para poder degradar madera, hueso, cómo se nutren de los sulfuros y cómo se nutren de los hidrocarburos y del metal. Entonces, cada día el uso del mar profundo es mayor, cada vez nos vamos más lejos de la costa y más profundo, y el ecosistema marino está en mayor estrés. Como dijimos anteriormente, tiene tiempos de recuperación muy prolongados, y el conocimiento que requerimos para poder cuidarlo, conservarlo y saber cómo restaurarlo, porque todavía no sabemos cómo restaurar el mar profundo, es que tengamos conocimiento. Entonces, todos los datos que podamos incorporar, los manejos que podamos hacer para cuidarlo, leyes y reglamentos, siempre serán muy bienvenidos. Entonces, estos son grandes desafíos que tenemos en esta generación y que tendrán ustedes en los próximos años. Entonces, como mencioné, entre los impactos naturales y antropogénicos que reconocemos, como naturales es el cambio climático, como antropogénicos, los desechos que echamos todo el tiempo al mar y que pensamos que ahí ya no los vamos a ver, pero que están en el mar profundo, y lo que estamos explotando del mar profundo y cómo alteramos el mar profundo. Entonces, requerimos el día de hoy de generar mapas, de conocer los vacíos y de conocer cómo hay una sinergia, o sea, cómo actúan conjuntamente el cambio climático y los efectos que tiene con los desechos que estamos haciendo y con la explotación. Entonces, para dar unos ejemplos de desecho, aquí están los lodos que desechamos desde la zona costera, desechamos basura farmacéutica, de radionúclidos, de diferentes contaminantes como son insecticidas, fertilizantes, materia orgánica. Muchos de estos los desechamos inclusive en tambos, carbono, municiones, basura que incluye el plástico, embarcaciones que se hunden y otro tipo de cuestiones que hundimos, y estamos queriendo inyectar CO2 también en el sedimento. Y entre la explotación tenemos la explotación de hidrocarburos, de gas, la pesca profunda en algunos lugares, sobre todo en montañas marinas y montes marinos. Se ha pensado en hacer minería, todavía no se lleva a cabo, pero cuando hablamos de pesquería, pues también hay el dragado para sacar ciertas especies de bivalvos o de invertebrados, y también la pesca de arrastre en el fondo marino, que ojalá podamos detenerla en el fondo marino. Y el otro es la contaminación por ruido. Cada vez hay más embarcaciones más grandes que tienen un impacto en el fondo marino. Entonces, el cambio climático, yo hablaría de 3 puntos que son importantes: el calentamiento,
la desoxigenación y la acidificación del océano. Entonces, entre los posibles impactos que podamos tener y que nos quedan muy cercanos a ustedes y a nosotros en la región, está justamente el de la extracción minera, que actualmente está en un proceso de exploración y que a futuro hay varios modelos de cómo podría diseñarse la explotación, pero todos ellos tendrían nubes de sedimento en el fondo y en media agua, lo cual, como vimos, los organismos no están adaptados para ello. Entonces, ¿cuánto conocemos del mar profundo y del fondo marino? Pues conocemos realmente muy poquito. Se puede decir que hay datos batimétricos por un 20% y se espera que ahora en la década tratemos de tener mucho más, casi un 80%, y se están haciendo grandes esfuerzos para hacer batimetrías, que sería un diagrama como este que nos muestra la topografía en 3 dimensiones. Pero la razón por la cual no conocemos esta topografía es por el simple hecho que las lunas y los planetas que tienen agua y hielo no son transparentes para los satélites. A diferencia, aquellos planetas que perdieron su agua o el hielo son totalmente transparentes para los satélites. Y un ejemplo de ello es Marte, pero ejemplo, Encelado, la Tierra, que tiene agua, Encelado tiene agua y hielo, no nos permiten ver hacia el interior con el satélite. Entonces hay que estudiarlos. Y nuevamente, pues para estudiarlos requerimos buques sumergibles, robots, vehículos autónomos, sensores remotos, que es obviamente el satélite, porque en cierta forma sí nos ayuda para comunicarnos, y la telepresencia, que está ligada con el sensor remoto. ¿Y qué es cada uno? Voy a empezar de abajo para arriba. Telepresencia es que desde donde estamos sentados, yo ahorita los enlazara en tiempo real para ver el fondo marino y que estuvieran platicando con el explorador que está en el mar y le estuvieran preguntando, ¿y qué es lo que estoy viendo? Y él les estuviera contestando. Eso es telepresencia y el día de hoy cada vez tenemos más telepresencia en cada crucero que hay. Los vehículos autónomos, ahorita los vamos a ver igual que los robots y los sumergibles, pero en el caso de los buques hay varias categorías. Aquí les puse 5 categorías, los de menos de 10 metros de eslora, entre 10 y 35 metros de eslora, y esos son costeros principalmente y permiten tener una autonomía de un día para ir y venir. Pero tenemos después los buques que son regionales, internacionales y de escala global o mundial, que son los que tienen más de 65 metros, entre 55 y 65, y entre 35 y 55, y tienen mayor autonomía. Entonces, esto quiere decir que pueden estar entre 30 días hasta 3 meses en el mar muestreando. Mientras más grandes, más autonomía, y como pueden ver, de los que más hay, son los más grandes. En los más grandes podemos montar sumergibles y algunos diferentes tipos de tecnología que nos permite mapear, fotografiar, colectar muestras de agua y conocer el fondo marino. Estos han cambiado en los últimos 50 años de sumergibles extremadamente grandes a casi para una sola persona, o los científicos, que son normalmente, pues básicamente para 3 personas. Hay una diversidad de opciones, como son en el caso de los robots, que pueden estar cableados y que pueden estar totalmente libres, pero también puede haber cableados que les podamos quitar el cable y se vayan solos y que puedan ellos explorar por su cuenta, aprender con aprendizaje de máquinas, con inteligencia artificial y regresar con toda la información. Pero definitivamente tenemos que ir al mar para validar. Entonces, el día de hoy también la innovación tecnológica a través de colaborar con ingenieros, con arquitectos, con diseñadores, con diferentes disciplinas que nos pueden pasar su experiencia con ciertos materiales, como los químicos, nos permiten armar diferentes equipos que pueden estar impresos en diferentes materiales. Podemos inclusive, si perdemos una pieza en el mar, imprimirla y nuevamente volverla a colocar en un robot o hacer 100 piezas y colocarlas en el fondo del mar. Nos permite también tener la parte de sensores para tener el conocimiento de genes y podemos guardar toda esta información en realidad virtual o en la nube.
Entonces, sobre la batimetría, conocemos, les decía yo, muy poquito, pero en nuestra región compartimos el que tenemos márgenes activos y márgenes pasivos, que tenemos una zona de oxígeno mínimo que se extiende casi hasta el centro del Pacífico, y esto quiere decir que tiene poquito oxígeno desde 30 metros hasta 1500 metros en el caso de México, pero en el caso de ustedes a lo mejor un poquito menos, es más profunda y no tan extensa. Y esto permite que haya diferentes tipos de diversidades en la columna de agua como en el fondo marino. La topografía que conocemos en mar profundo es mucho más diversa que la que tenemos en aguas más someras como es la plataforma continental. Y conforme seguimos explorando la zona Adal, que son las grandes trincheras, nos hemos dado cuenta que en pequeña escala casi tienen lo mismo que la planicie abisal. Entonces, como les decía yo, el resultado es una gran diversidad en los fondos marinos, porque tenemos valles de rifts, umbrales, escarpes, que son acantilados, montes, los guyots, que son los montes rasurados, como este, las cordilleras, las depresiones, las trincheras, los cañones, etc. Y en ellas vive biota que nos sorprende cada vez que la conocemos y con eso designamos sitios especiales en el mar profundo, en donde encontramos grandes concentraciones de organismos que están vinculados a la alta temperatura, a la baja temperatura y que utilizan varios de los componentes reducidos, como el metano, como los derivados del azufre, el CO2, y aún así, con la mezcla del agua, también usan oxígeno. Entonces, esas adaptaciones fisiológicas, metabólicas, nos sorprenden. Nos sorprenden que haya colores a pesar de que sea oscuro, porque quienes llevan el agua somos nosotros. Digo, la luz somos nosotros. Entonces, la pregunta es si el mar profundo está conectado o aislado. Vean las imágenes y ahora lo vamos a discutir. Si estamos en la zona batial inferior, que sería entre 2.000 y 3.000 metros, y en este caso lo que está pintado de azul en el mapa izquierdo, ahí tendríamos y veríamos cómo está conectado a través de las dorsales. Están todas conectadas, pero entre ellas están desconectadas si yo quiero ver esta dorsal con esta dorsal. O sea, entre ellas no están conectadas. Esta dorsal de aquí con esta de acá tampoco está conectada. Aquí cerca del país de ustedes tenemos también un valle profundo en donde desconecta 2 o 3 cordilleras. Y esto nos da como resultado zonas biogeográficas donde la biota va a ser distinta de cada una de ellas. Entonces podemos ver en amarillo un tipo de biota, que es una zona biogeográfica distinta a la verde, distinta a la anaranjada, distinta a la amarilla, distinta a la que hay en el Atlántico, y aún así también el Atlántico tiene una discontinuidad. Cuando vemos la zona abisal, que es la más grande, podemos ver cómo está conectada un área muy vasta, pero está desconectada porque cruza la cordillera, que se eleva hasta 2.000 metros. Entonces, esta zona abisal de aquí es distinta a esta de acá. Y de ahí pueden surgir hipótesis muy bonitas de trabajo, en donde podemos decir, esta biota es distinta a la otra porque ha permanecido aislada por miles de años. Y entonces van a tener una gran cantidad de especies endémicas. Y tan es el caso que están separadas como biogeográficamente como regiones distintas por su endemismo. Tenemos que también las ventilas hidrotermales, aunque estuvieran en un continuo en el cinturón de fuego en el Pacífico, cada una de ellas son componentes distintos porque las larvas pueden ir por corrientes totalmente diferentes y no necesariamente conectarse. Un ejemplo de ellos es el Pacífico Oriental, que tiene 3 tipos de comunidades distintas con especies que no sean cercanamente entre ellas. Aquí vemos asociadas a quimiosíntesis en rojo, las ventilas rocosas, en púrpura las ventilas de sedimentación, en azul las infiltraciones frías y en amarillo los cadáveres de ballena. Entonces, nuevamente se vuelve muy interesante entender estos procesos que ocurren en la oscuridad. De ahí
que nos gusta proteger y conservar las áreas, y en la región de ustedes aquí hay una colaboración muy grande para hacer el área protegida más grande de la región en el Pacífico, y muy seguramente algo similar está ocurriendo en el Caribe. Finalmente, quisiera concluir para informarles a los jóvenes, ellas y ellos, que hay una gran oferta laboral, que las herramientas que necesitan es tener conocimiento básico de ciencia, de la carrera que ustedes quieran. Y lo más básico que deben conocer es redactar bien, tener y manejar los idiomas, saber bien matemáticas, de preferencia aprender a modelar, tener buenas prácticas de lo que vayan a hacer. Deben tener un sistema para poder analizar, ya sea en colaboración con otros jóvenes, en donde puedan aprender y educar a las máquinas, que tengan el manejo de inteligencia artificial, que sepan un poquito de robótica o colaboren muy cercanamente con alguien de robótica y que puedan armar y desarmar sensores y que muchos de ellos puedan ser innovativos para procesos que ocurren, para ver la bioluminiscencia, para diferentes cosas. Y la otra es que visualicen que lo que hagan tenga un contexto social, en el cual exista emprendimiento, volteen a ver a las humanidades y que siempre lo que hagan de investigación y de conocimiento y de trabajo con equidad y con inclusión. Muy importante, yo a veces pongo una diapositiva de cómo transmitiría yo el mar profundo a alguien que no ve. ¿Cómo se lo describo? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo describo el océano en general a alguien que no ve y que nunca ha visto? Entonces, pagan muy bien, pero no pagan tan bien a los biólogos y a las ciencias de la Tierra. Yo soy bióloga, me pagan bien, pero llevo ya muchos años trabajando y he sido muy cuidadosa en siempre mantener buenas prácticas y ser muy productiva. Pero ya con un posgrado, con la licenciatura pagan más o menos bien. Los contratos en posgrado, pues contratan entre el 8 y 14% de la gente que está en oceanografía y geociencias, y la gente que tiene un posgrado recibe salarios de estas magnitudes. Para oceanografía con un doctorado, ese sería el sueldo en un año en libras esterlinas, o yo lo puse aquí en pesos mexicanos, en dólares, con una maestría o un doctorado en biología marina, en oceanografía biológica, y en geomicrobiología, pues es también donde pagan bastante bien, como pueden ver, y aquí puse algunas de las ligas. Entonces, esta presentación la tienen ustedes para que la analicen y sean parte de los equipos que van al mar, conozcan el mar, trabajan en el mar profundo, de preferencia véanlo para que ustedes tengan de primera mano cómo funciona. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa charla tan interesante. Creo yo que fue un viaje súper interesante desde el plancton hasta las grandes profundidades y entender realmente que por donde miramos de los océanos hay riqueza, hay necesidad de cuidarlos, hay necesidad de protegerlos, porque realmente desde el plancton hasta el bentos, hasta lo más profundo, es el fundamento de la vida, ¿cierto? Si nosotros pensamos que realmente las corrientes es lo que realmente mantiene la vida, el ciclo de vida en los océanos, pues obviamente nos damos cuenta que realmente es importante el océano, ¿cierto? Te agradezco inmensamente, profesora Escobar, agradecerles a ustedes dos la participación. Fue una charla muy interesante, el recorrido que se hizo realmente desde 0 a 11.000 metros, creo yo que fue suficientemente instructivo y ilustrativo, y sobre todo que lo que nosotros buscamos con este tipo de cátedras es incentivar el estudio de los océanos en los estudiantes, entender que el océano no es una parte diferente a lo que es la Tierra, que todos son dependientes, y que el océano es tan valioso o más valioso que la misma Tierra como tal. Les agradezco inmensamente a usted, profesora Elba, por su colaboración, su apoyo, y a la profesora Marisabel, muy bien, muchas gracias también, igualmente teniendo en cuenta su problema de salud momentáneo, que esperamos que se recupere. Y con esto pues damos sencillamente finalizado ya la sesión. Universidad Nacional de Colombia.
Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.